Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente me dejó boquiabierto, y estoy seguro de que a ustedes también los va a sorprender. Prepárense porque vamos a hablar de algo que está en boca de todos, la impactante noticia de Ozge y Serkan. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? 16 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. ¿Quiénes son Ozge y Serkan? ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan impactante? Bueno, todas esas preguntas y muchas más las vamos a responder hoy. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas, análisis, y por supuesto mi opinión personal sobre todo este asunto. Antes de que empecemos a sumergirnos en este huracán de información, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que contar. Además, suscríbanse para no perderse de mis análisis y opiniones sobre temas que les encantan. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Así que, sin más preámbulos, arranquemos. Ozge y Serkan. Estos dos nombres, que quizás hasta ayer eran desconocidos para muchos, se han convertido en el centro de la conversación. ¿Por qué? Bueno, la noticia que saltó a la luz el 16 de septiembre de 2025 fue inesperada. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Ozge. Bueno, Ozge es una figura pública. Una actriz turca con una carrera envidiable, un rostro que todos reconocemos, y una legión de fans. Ha protagonizado varias series y películas que han sido éxitos rotundos tanto en Turquía como internacionalmente. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Sus icónicos papeles en dramas como Sueños de Estambul y El secreto de la luna la catapultaron a la fama, ganándose el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Su nombre, Ozge Demirci, se convirtió en sinónimo de éxito y elegancia. Sus portadas en revistas de moda y sus apariciones en eventos de alfombra roja eran siempre esperadas con ansias, marcando tendencias y generando conversación. Su vida, al menos en la superficie, parecía un cuento de hadas moderno. Y luego está Serkan. Serkan. Digamos que Serkan es una persona que hasta ahora se mantenía alejada de los focos. Un empresario exitoso con una vida privada muy discreta. Su nombre no era conocido por el gran público, lo cual, en el mundo de hoy, es casi un milagro. Serkan Yılmaz, como se le conoce, es el CEO de una importante empresa de tecnología con sede en Estambul. Su enfoque siempre ha estado en el desarrollo de su negocio y en la innovación, evitando las luces de la farándula y los medios de comunicación. Conocido por su inteligencia, su visión y su habilidad para los negocios, Serkan siempre prefirió que su trabajo hablara por él. Su discreción era proverbial. Apenas se conocían fotos suyas fuera de eventos empresariales y las escasas entrevistas que había concedido se centraban en temas de negocios, nunca en su vida personal. Para muchos era un enigma, un hombre de negocios exitoso que lograba mantener su privacidad en una sociedad obsesionada con la exposición. Entonces, ¿qué pasó para que Ozge y Serkan se convirtieran en la noticia del momento? La respuesta, como suele suceder en estos casos, está llena de secretos y especulaciones. Pero la noticia principal, la que generó toda esta conmoción, fue su matrimonio. Sí, amigos y amigas, Ozge y Serkan se casaron. Pero no fue un matrimonio cualquiera. Fue un matrimonio secreto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Imaginen la escena, los medios de comunicación, acostumbrados a tener la primicia de cada detalle de la vida de Ozge, de repente se encuentran con que se les escapó. Nadie sabía nada. Ningún rumor, ninguna pista, nada. El anuncio del matrimonio cayó como un bombazo. Las redes sociales explotaron. Los titulares de las noticias en Turquía y en el mundo entero gritaban: Ozge Demirci se casa en secreto. La actriz más codiciada del momento, casada con un empresario. El secreto mejor guardado de la farándula turca revelado. La prensa del corazón se lanzó a la caza de cualquier detalle sin descanso. La ceremonia, por lo que se sabe, fue íntima, con muy pocos invitados. Familiares y amigos cercanos. Sin prensa, sin paparazzis. Un secreto bien guardado.
Las imágenes filtradas, escasas y borrosas, solo alimentaban la curiosidad. ¿Dónde se realizó? ¿Qué vestido usó Ozge? ¿Quiénes fueron los afortunados invitados? Las especulaciones y rumores se multiplicaron. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué una pareja decide mantener un evento tan importante en secreto? Las razones pueden ser múltiples y complejas. Fue por deseo de privacidad por parte de Serkan, acostumbrado a una vida alejada de los focos. Quizás una forma de proteger su relación del escrutinio público. O tal vez una decisión conjunta, buscando preservar la intimidad de un momento tan especial. Las teorías son muchas. Algunas personas sugieren que fue por la discreción de Serkan, que no está acostumbrado a la exposición mediática y no quería que su vida personal se viera afectada. Otros, más maliciosos, hablan de un matrimonio forzado, o de intereses ocultos. Las redes sociales, como siempre, se dividieron. Algunos acusaban a Serkan de ser un cazafortunas, y otros defendían la privacidad de Ozge. Lo que sí es cierto es que la reacción del público fue intensa. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de sorpresa, de especulaciones. Los fans de Ozge, que la adoran, estaban felices por ella. Querían saberlo todo: ¿cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo fue la pedida de mano? ¿Dónde se casaron? Los foros de fans se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Los hashtags #OzgeSerkan y #SecretWedding se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a la caza de cualquier información. Entrevistas a amigos, familiares, incluso a exparejas. Intentando desesperadamente obtener algún detalle que les permitiera entender lo que había sucedido. Las especulaciones sobre el vestido de novia, el lugar de la ceremonia, la luna de miel, todo se convirtió en tema de debate. Los paparazzi acecharon las residencias de ambos buscando una foto, una pista, cualquier cosa que les permitiera romper el secreto. Ahora bien, analicemos un poco la situación desde un punto de vista más crítico. En la era de las redes sociales, donde todo se comparte y se comenta al instante, ¿es posible mantener algo en secreto? ¿Es posible escapar del escrutinio público? Ozge y Serkan lo lograron. Por lo menos por un tiempo. La habilidad para mantener el secreto demuestra, no solo su determinación, sino también una red de apoyo sólida y confiable, formada por amigos y familiares que respetaron su deseo de privacidad. Y aquí radica, en mi opinión, la verdadera importancia de esta noticia. Nos recuerda que a pesar de la omnipresencia de la tecnología, la privacidad todavía existe. Que las personas, incluso las famosas, tienen derecho a mantener su vida personal lejos de los reflectores. Y eso, en un mundo donde la intimidad se ha convertido en un producto, es algo valioso. Es un recordatorio de que a pesar de la presión social y la constante exposición, el ser humano aún puede proteger su intimidad. Pero volviendo al caso concreto de Ozge y Serkan, hay muchos interrogantes sin resolver. ¿Cómo será su vida juntos? ¿Cómo afectará este matrimonio a la carrera de Ozge? ¿Serkan se adaptará a la fama? ¿O preferirá seguir en las sombras? ¿Decidirán hablar públicamente sobre su relación? ¿Compartirán fotos, momentos especiales, o seguirán manteniendo la privacidad a toda costa? El futuro, como siempre, es incierto. Pero una cosa es segura, la historia de Ozge y Serkan continuará generando interés y expectación. Cada paso que den, cada publicación en redes sociales, cada foto que se filtre, será analizada y comentada. Los medios de comunicación seguirán de cerca sus movimientos, buscando cualquier pista que revele detalles sobre su vida privada. Las fans, con sus expectativas e ilusiones, continuarán soñando con verlos felices. Y aquí en este canal, por supuesto, estaremos atentos a cada detalle. Estaré al tanto de las novedades, de las actualizaciones, y por supuesto, les mantendré informados. Porque esta es la dinámica de este canal, mantenerlos informados y ofrecerles mi perspectiva. Seguiremos analizando, especulando y sobre todo, respetando su privacidad, siempre y cuando sea posible. Así que, en resumen, la impactante noticia de Ozge y Serkan fue el matrimonio secreto de una actriz famosa con un empresario discreto. Un evento que sorprendió a todos, generó un torrente de especulaciones y nos recordó la importancia de la privacidad en un mundo cada vez más expuesto.
Este matrimonio secreto es un triunfo de la privacidad, un desafío a la cultura de la exposición constante. Es un recordatorio de que en un mundo dominado por las redes sociales, aún es posible preservar la intimidad. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado informativo. Sé que el tema es candente y que todos estamos ansiosos por saber más. Gracias por acompañarme en este análisis. Y ahora, si les gustó el vídeo, no olviden dejarme un like. Comenten abajo qué opinan de toda esta situación, ¿qué creen que pasará con Ozge y Serkan? ¿Creen que su matrimonio durará? ¿O tal vez piensen que todo es una estrategia publicitaria? Quiero leer sus comentarios. Compartan sus teorías y opiniones. ¿Creen que la pareja revelará detalles sobre su relación? ¿Imaginan una exclusiva en alguna revista? La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén tan intrigados como nosotros por la historia de Ozge y Serkan. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Juntos podemos seguir la pista de esta apasionante historia. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.